Hola alumnos de sexto básico A, acá profesor de historia Edgardo Gaete, con la clase número 3. Desde ya te doy la bienvenida, te recuerdo que ahí está mi correo y mi número telefónico para que una vez que hayas terminado este material, estas guías, me las envíes por la vía que tú estimes más conveniente o te sea más fácil o cómoda, ya sea por el correo o por el WhatsApp. Recordad que estamos viendo la unidad 1, Chile, un país democrático. Vamos con la clase número 3. Ahora sí, nuestro amigo es cuarto, ¿cierto? Que me dice que vamos a estudiar. Clase 3, la Constitución y la democracia. Ya vamos a trabajar estos dos conceptos a partir de la lectura de los artículos 5, 6, 7 y 8. La instrucción dice lo siguiente: lea atentamente y responda a las preguntas sobre los artículos de la Constitución chilena. Si es necesario, vuelve a leer para responder lo solicitado. Ya como puede ser de repente los artículos un poco, un texto más jurídico, nos puede llevar a algún tipo de complejidad, te recomiendo que hay que volver a releer para poder explicar en algún caso que nos complique. Bueno, en la pregunta 1 nos piden que demos la idea central de cada artículo. Yo te voy a dar el ejemplo del artículo 6 para poder explicarte cómo se trabaja, como lo coloqué aquí en rojo. Tú tienes que hacer después lo mismo también con los otros tres artículos que se presentan en la guía. Yo te voy a dar el ejemplo de cómo se trabaja con el artículo 6. Para la idea central, primero debo leer. El artículo 6 dice que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República. Dice también que los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. Por último, dice que las infracciones de esta norma generan las responsabilidades y sanciones que determine la ley. Bueno, una vez que yo hago mi lectura, tengo que hacer el siguiente ejercicio, que es colocar la idea central por cada párrafo, que obviamente reduce este texto o estos párrafos que eran más grandes. Yo lo simplifiqué en tres ideas centrales y una idea central final. Las ideas centrales son, primero, que el órgano del Estado deben someter su acción a la Constitución. O sea que todos los órganos que pertenecen al Estado, todo lo que hagan tiene que estar de acuerdo a la Constitución. Segundo, según el segundo párrafo, que los preceptos de la Constitución obligan a que el órgano del Estado, como a toda persona, institución o grupo, o sea que la Constitución no solamente funciona para el órgano del Estado, sino que también obliga, o sea, nos lleva a obedecerla a todas las personas, instituciones o grupos, ya sea públicos del Estado o particulares o privados. La tercera, que el infringir las normas, o sea, no hacer caso a la Constitución o traspasar la norma, ¿cierto? Que significa infringir la ley, que es lo mismo, conlleva sanciones escritas en las leyes. O sea, si yo voy en contra de lo que dice la Constitución, me va a llegar una sanción y esa sanción no es una sanción que va a estar, digamos, al voleo o que yo la voy a desconocer, sino que esa sanción también está escrita y estipulada en la ley. Finalmente, ¿cuál sería la idea central del artículo 6? Considerando estas tres ideas centrales que hice aquí mismo, sería que todos debemos someter nuestra acción a la Constitución. Y ahí recién habré realizado la respuesta a la pregunta 1 para el artículo 6. Te faltaría hacerlo para el artículo 5, para el artículo 7 y el artículo 8 bajo el mismo procedimiento. Una vez lo hayas hecho, vamos con la pregunta 2, que dice, según el artículo 5, ¿mediante qué métodos es posible ejercer soberanía? Antes de responder esta pregunta, primero te voy a leer una definición de soberanía para acercarnos un poco al concepto y de ahí responder cómo se ejerce la soberanía. A ver, en su etimología dice que la palabra soberanía proviene de la voz latina super omnia, que significa sobre todo o poder supremo, ¿ya? Que también tiene como sinónimo la palabra latina principatus, que proviene de la voz latina primus inter pares, o primero entre pares o principal. Como resumen, soberanía entonces tiene mucho también del concepto del poder, ¿ya? Ser soberano significa tener el poder supremo o el poder sobre otros por ser primero entre pares, ¿cierto? ¿Ya? En este caso, entonces, cuando se refiere a soberanía, se refiere a quien ejerce el poder, ¿ya?
el poder en este caso en el Estado. En el Estado se refiere el artículo quinto. Para acercarnos un poco más al concepto, te invito a que, hoy me adelanté un poquito, acá, leamos el artículo quinto. Dice que la soberanía entonces, el poder, reside, está esencialmente en la nación. O sea, la primera línea nos está diciendo que el poder está en la nación y la nación somos todos. Por tanto, el poder, según lo que acabo de leer, lo tenemos todos. Ahora el problema es cómo usamos ese poder. Dice que su ejercicio, o sea, cómo se lleva a cabo, se realiza por el pueblo, o sea, por nosotros, a través del plebiscito y de elecciones periódicas, ¿ya? Y también por las autoridades que la Constitución establece. O sea que la soberanía se ejerce mediante el plebiscito, el votar en las elecciones, votar en un plebiscito, o sea, participar de un plebiscito, que es cuando nos preguntan, nos hacen una pregunta a nivel nacional sobre sí o no sobre un tema específico, elecciones periódicas, que es cuando tenemos que votar para elegir autoridades, y también esta soberanía la ejercen las autoridades elegidas por nosotros mismos y que están establecidas por la Constitución. O sea que el poder que está en la nación, el poder que tenemos todos, lo ocupamos o lo llevamos a cabo cuando realizamos elecciones, o sea, cuando vamos al ejercicio tan simple como votar. ¿Ya? También me dice el artículo quinto que ningún sector del pueblo, ni individuo alguno, puede atribuirse su ejercicio. O sea que ninguna persona puede decir que de forma exclusiva o que únicamente es soberano o posee la soberanía del país, en este caso del país o de la nación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no, entonces estaría yendo en contra de lo que dice este artículo, que dice que la soberanía no es de uno, sino que está repartida en todo el pueblo, ¿ya? Y concentrada en la figura de autoridades, pero elegidas mediante elecciones. En resumen, para entenderlo en buen chileno, soberanía no siempre se considera de la misma forma. En el pasado, por ejemplo, aquí tenemos la foto de Carlomagno, ya un rey medieval. Carlomagno era soberano, pero él era soberano utilizando el concepto del poder supremo o el primus inter pares, ¿cierto? Él era el soberano. En él residía la soberanía, ¿ya? O sea que él no le daba al pueblo la posibilidad de votar para elegir, ¿cierto? A la autoridad representante como lo hacemos ahora. Entonces, esta idea de soberanía cambió y ahora tenemos este concepto más moderno de soberanía, o más democrático si lo prefiere, donde mira, se refiere al poder supremo de un país que lo deposita en sus ciudadanos, ¿ya? Y estos ciudadanos, ¿cómo lo ejercen? A través de elegir representantes mediante el voto, ¿ya? Y estos representantes tienen que actuar en beneficio del pueblo. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, ¿cómo se ejerce la soberanía? Mediante el voto, mediante las elecciones y obviamente en un concepto de soberanía como el que está acá a la derecha, y no con el concepto de soberanía del pasado, donde se entendía que la soberanía era exclusiva de un grupo o de una persona. Sigamos. La tercera pregunta me dice de qué manera el artículo sexto promueve una sociedad democrática. Lo acabamos de trabajar en la pregunta 1 y lo vamos a volver a analizar. ¿Por qué sería democrático este artículo? Analicemos. Primero, es democrático en el sentido de que no solamente obliga a un grupo, como son los órganos del Estado, sino que obliga, perdón, a todos los grupos, o sea, a todas las personas, ¿ya? Por lo tanto, eh, señala de que la Constitución no es para un grupo específico, no obliga solamente a una persona y a otras no, sino que al obligarnos a todos por igual, como bien dice la palabra, nos da cierta igualdad, nos trata a todos como iguales, ya independiente de que seamos autoridades o seamos ciudadanos comunes y corrientes, o seamos el presidente de la Junta de Vecinos, o el presidente de curso, o el profesor, o un carabinero, o por ejemplo seamos un bombero, o cualquier profesión que se les pueda ocurrir, o cargo que podamos tener, la Constitución nos obliga a todos por igual. Y eso entonces nos da una igualdad y nos lleva a una sociedad democrática. Por último, considerar esto de que la Constitución
no es una herramienta arbitraria y por lo tanto si yo infrinjo, o sea, si yo voy en contra de esto, no es que vaya a haber otro grupo que va a decir, no, a usted le corresponde esto, sino que en la Constitución ya está establecido, está conversado y acordado muy previamente que para algunas infracciones a la Constitución o a las leyes, ¿cierto? Hay una sanción. Y esa sanción está escrita y yo la puedo conocer desde antes. Por lo tanto, es democrático porque me otorga la oportunidad de también, en el caso de que yo infrinja la ley, tener una sanción, pero a través de un proceso judicial, ya lo que le quita total arbitrariedad. Vamos con la pregunta 4 y última. Eh, Me plantea de qué manera el artículo 8 promueve una sociedad democrática. El artículo 8 dice en su primer párrafo que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Analicemos pues entonces, yo aquí lo coloqué, lo pegué al principio de probidad para que tú lo conozcas, dice que es observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. Y en la última parte donde encontramos lo democrático. Primero, que se refiere a que a pesar de que estamos, ¿cierto?, dándole una función a cierta persona, ya sea por que la hemos elegido o porque las personas que hemos elegido han designado a una persona a cumplir una función que es para beneficio de todos, esa persona al momento de ejercer la función no debe ejercerla pensando en sus intereses particulares, o sea, pensando en su beneficio propio, sino que debe ejercer la función pensando en el interés general, o sea, en todos. De esa manera, el poder que hemos entregado a nuestras autoridades y ¿cierto? Y a nuestros funcionarios públicos se devuelve hacia el pueblo mediante la gestión, el trabajo y la administración de los gobiernos. ¿Ya? Y dicho eso, hemos terminado la clase número 3. Recordar que tienes que enviar cierto el material al correo o al número de teléfono vía WhatsApp. Un abrazo virtual y nos vemos en la clase número 4.